¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y comenzamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo escribió esta sección de su epístola para aliviar la pena y la confusión de los tesalonicenses. Le preocupaba la ignorancia de ellos acerca de los que duermen, y que así se entristecerán como los otros que no tienen esperanza. Como su pena estaba basada en la ignorancia, él los consoló dándoles conocimiento. La ignorancia de los tesalonicenses sobre el arrebatamiento les causaba dolor. Pablo explicó ese suceso memorable para darles esperanza y consuelo, y les dio una descripción en 4 partes. La esperanza bendita del arrebatamiento no tiene su base en las arenas movedizas de la especulación filosófica. Tampoco es mitología religiosa o una fábula inventada por personas bien intencionadas para consolar a quienes sufren. La maravillosa verdad según la cual el Señor Jesucristo regresará a reunir a los creyentes con Él se basa en 3 pilares inamovibles: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la revelación de Cristo. Pablo dice, puesto que, o con base en el hecho de que creemos que Jesús murió, ciertas cosas se siguen lógicamente. La declaración simple del apóstol resume toda la riqueza de la obra expiatoria de Cristo, que provee el fundamento necesario para la reunión de la Iglesia. Su muerte satisfizo las exigencias de justicia y santidad de Dios, pagando por completo la pena por los pecados de los creyentes. La resurrección de Cristo indica que el Padre aceptó su sacrificio, le permitió ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La resurrección de Cristo prueba que conquistó el pecado y la muerte y se hizo la fuente de la vida de resurrección para todos los cristianos. La frase así también enlaza la resurrección de los creyentes de modo inextricable con la resurrección de Cristo. Para aliviar aún más a sus temores, Pablo aseguró a los creyentes que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los otros creyentes que habían muerto no se perderían en el arrebatamiento, sino que regresarían con Cristo en gloria. La enseñanza de Pablo sobre el arrebatamiento no era su propia especulación, sino revelación directa de Dios. La frase "os decimos esto en palabra del Señor" tiene el tono autoritativo de un escritor inspirado que revela lo que Dios le ha mostrado. 2 grupos de personas participarán en el arrebatamiento: los que vivan hasta la venida del Señor y los que durmieron. Pablo vivía en constante expectativa por el regreso de Cristo. No obstante, el apóstol tranquilizó a los tesalonicenses diciéndoles que quienes habían muerto entre ellos no se perderían en el arrebatamiento,
que también incluiría a los que durmieron. Más aún, los vivos no precederían a los muertos. No habrá precedencia de los vivos sobre los muertos, ni obtendrán ventaja sobre ellos. Quienes mueren antes del arrebatamiento no serán inferiores en ningún sentido a quienes estén vivos. Todos los cristianos participarán del arrebatamiento. Habiendo tranquilizado a los creyentes con que la partida de sus seres amados no significaba que ellos se perderían el arrebatamiento, Pablo dio una descripción paso a paso de dicho acontecimiento. Primero, el Señor mismo regresará por su iglesia. No enviará ángeles a hacerlo, en contraste con la reunión de los elegidos que ocurrirá en la segunda venida. Segundo, Jesús descenderá del cielo donde ha estado desde su ascensión. Tercero, cuando Jesús descienda del cielo, lo hará con voz de mando. Los santos muertos en sus cuerpos resucitados se reunirán con los creyentes arrebatados vivos en las filas. La voz de mando del Señor será semejante a la resurrección de Lázaro, cuando clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Esta es la hora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Cuarto, la voz del arcángel sonará. Quinto, a la orden del Señor y a la voz del arcángel se añadirá el sonido de la trompeta de Dios. Sexto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por último, los creyentes que estén vivos, los que hayan quedado, serán arrebatados juntamente con los santos muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. El tiempo del arrebatamiento no puede discernirse solo de este pasaje, pero cuando se lee con otros textos sobre el tema y se comparan los textos sobre el juicio, queda claro que no hay mención alguna de juicio en los pasajes del arrebatamiento, mientras que los segundos sí. Por tanto, es necesario concluir que el arrebatamiento ocurre en un tiempo diferente al del juicio. Lo mejor, pues, es separar los dos acontecimientos. Esto inicia el caso de que el arrebatamiento se producirá de forma inminente, antes de los elementos del juicio descritos en las Escrituras que llevan a la segunda venida en juicio. El beneficio de entender el arrebatamiento no es llenar las lagunas en el conocimiento escatológico de cada uno. La meta de Pablo cuando enseñaba el arrebatamiento a los tesalonicenses era alentarlos. El Dios de toda consolación concede a todos los creyentes el consuelo alentador de saber que Cristo regresará por ellos un día. En ese acontecimiento monumental resucitarán los muertos en Cristo, se unirán con los santos vivos para experimentar la transformación completa en cuerpo y alma y estarán por siempre con Él. Por lo tanto, no había necesidad de que los tesalonicenses se lamentaran o se afligieran por los otros creyentes que habían muerto. No sorprende que Pablo llame al regreso de Cristo la esperanza bienaventurada. Pablo llama así al arrebatamiento, la esperanza bienaventurada. Bueno, hay mucho que hablar sobre el tema, habría que ver muchísimos elementos, no los vamos a poder ver todos, ¿verdad? Porque tendríamos que analizar completamente el libro de Apocalipsis para darnos cuenta, ¿verdad? Y el de Daniel. Sí vamos a ver algunos en el Nuevo Testamento, voy a poner los comentarios, que son los dos textos que apoyan también el arrebatamiento, ¿vale? Primero ponemos en contexto que esto viene porque los tesalonicenses tenían temor. ¡Ay, los que han muerto se pierden el arrebatamiento! Ellos tenían el consuelo, ellos estaban esperando a Cristo. Algunos decían, nos habremos perdido el arrebatamiento porque esto parece la tribulación, de lo mal que lo estaban pasando. Entonces, y eso también se lo aclara, vamos a aclararlo el lunes, vamos a ver, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, que también tenían algún tipo de dudas.
¿ok? Entonces, lo que está aquí Pablo es trayéndole, ¿verdad? Había desconocimiento, al haber desconocimiento, el enemigo aprovecha para traer, ¿qué es lo que les ponía en ellos? Dice, tristeza, ¿veis? La falta de conocimiento nos entristece. Y la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos trae el conocimiento para que no haya tristeza, ¿ok? Entonces, bueno, estaban tristes, hay los que mueren y nuestros amados que han muerto, ellos están esperando el arrebatamiento y de repente se les muere un querido. Se van a perder el arrebatamiento, porque realmente, wow, cómo mola, ¿verdad? Todos deseamos no pasar. Yo no es que no quiera pasar por el paso de la muerte. Me gustaría no ver, ¿verdad?, a mi suegra, a mi madre, a mi mujer o a alguno de mis hijos pasar por ahí. Me gustaría que ya, ¡fuax!, todos para arriba y ya se acabó. Todo lo que tiene este mundo, con toda la tristeza, con todo eso conlleva la tristeza de la muerte física. No, no morimos. Somos arrebatados, transformados y ¡fiu!, lanzados para arriba. No vamos a pasar corrupción. Nuestro cuerpo no se va a corroer, no se va a comer los gusanos, nuestro cuerpo no se va a quemar, no se lo van a comer los peces, va a ser transformado. Entonces, una esperanza que tenían los tesalonicenses y es una esperanza que tenemos todos los cristianos. Ahora, fijaros que el enemigo quiere variar esa esperanza, ¿verdad? En vez de ser esperanza, lo que quiere hacer es convertirlo en temor. Y esto es lo que pasa con muchas personas cuando distorsionan la palabra y colocan el arrebatamiento a mitad de la tribulación o después de la tribulación. No lo hacen. Cuando te están diciendo, cuidado, que Jesucristo no viene a por la iglesia en el principio, están colocando en el medio al final, ¿para qué? A ver si te vas a perder, a ver si tienes que estar atento, porque no, vas a tener que pasar. O sea, traen temor. No, antes de que venga el arrebatamiento. Digo, o sea, antes de que Jesús venga, voy a ver la falsa guerra, voy a ver todo eso, los terremotos, voy a vivir. Trae temor, no trae la esperanza, no trae la gloria. Uno dice, me voy a librar de todo eso. Cuando nos acercamos en el ministerio Somos la Luz de los talleres por Zoom al libro de Apocalipsis, que, bueno, yo di muchas gracias a las personas que porque era un libro que no, ¿para qué? Es un libro muy complicado, no vamos a ser capaces, ¿no? Había en mí ese sentir, pero sin embargo la gente quería, y yo tenía, claro, yo era responsable, tenía que dirigir eso, y digo, y bueno, y digo, tengo que dar gracias porque nos metimos, digo, bueno, pues nos metemos de cabeza, a que sea lo que Dios quiera, a ver qué sale de ahí. ¡Wow! Fue increíble. ¿Por qué va a ser un libro complicado? ¿Para qué Dios va a querer complicarnos la vida? Si lo que quiere es traernos la revelación. Y el libro de Apocalipsis es la revelación de los últimos tiempos. No es complicado. Es complicado para los que lo quieren enrevesar. Es complicado para aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros humildemente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Irma. Nos trajo paz. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que eso que está pasando ahí no tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con los que no creen, con los que no han creído, con los que teniendo la oportunidad de marcharse en el arrebatamiento no se han ido por duro de corazón, por ser unos incrédulos o porque están creyendo cosas distintas. Y día tras día, y fíjate que es un estudio de 40 y tantos que lo tenemos en el YouTube, lo puedes ver si quieres despacito, ¿verdad? Te aconsejo que primero leas en la palabra, porque en el vídeo no está puesta la palabra, ¿verdad? Leas primero la palabra varias veces, las dudas que tengas, y luego escuches el vídeo y luego vuelvas a escuchar la palabra y ahí le vayas dando. Y si hay alguna duda o algo que tienes duda, vas a ver, pues puedes comentárnoslo o decírnoslo por WhatsApp o por aquí o lo que sea y te vamos a ayudar. O bueno, a lo mejor viene parte, porque no somos, ¿verdad? Nosotros nos acercamos humildemente a la palabra y el entendimiento a veces es humano, no es de Dios, pero entendíamos que no estaba hablando de nosotros. Nos ponía las pilas a la hora de hablar a la gente.
Ay, yo no quiero que la gente pase esto. Ay, hay posibilidad. Si yo ahora hablo a alguien y se convierte, no va a pasar esto. Nos ponía esas ganas de compartir el Evangelio y de impedir que las personas pasaran por ese, pero no considerábamos. Puntos a tener en cuenta. Mira, quien escribe Apocalipsis, y vamos a verlo luego un poco más profundamente, pero quien escribe el Apocalipsis es Juan. Si hubiera sido otro distinto que no hubiera utilizado nunca la palabra iglesia, o no tuviera el concepto de lo que es el Evangelio, o que no tuviera el concepto de la gracia, podríamos decir, es que es otro. Pero es que es Juan. El que está escribiendo esto es Juan. Ahora, antes de que Dios le lleve al cielo para ver al que iba a abrir, ¿verdad?, los 7 sellos y todos estos juicios, antes de eso hay 7 cartas a 7 iglesias, que uno cuando las lees, habla de iglesia, a las cartas a las iglesias, iglesia, y 7 iglesias, y la iglesia de tal, y la iglesia de cual, y habla, y ves un poco, pues, el carácter que pueden tener la iglesia en general, en el mundo, distintas congregaciones, distintas, ¿verdad? Lo ves, iglesia, ahí es un término que Juan dice, iglesia. Ahora él sube por una puerta que está abierta en el cielo, y cuando sube a esa puerta, a partir que sube esa puerta, no aparece más la palabra iglesia. No aparece más la palabra iglesia. No aparece. Si la iglesia tuviera que soportar todos esos juicios, ¿crees que Pablo no diría, y la iglesia? No, el término que toma es santos. ¿Por qué? Porque sí, van a haber santos, va a haber gente que se salve en la tribulación. Y sobre todo del pueblo judío. Él va a convertir a 144.000 judíos en evangelistas que no les puede tocar Satanás y que van a estar predicando. Y no va a estar predicando, ¿hablando de quién? Ya no de la iglesia, sino de Cristo. Porque ahora ya la iglesia no está. La parte se cierra, el semáforo, se completa el cuerpo de Cristo y ¡rup!, sube para arriba. La dispensación, el tiempo de la gracia de la iglesia, termina con el arrebatamiento. A partir de entonces, ¡guau! Ahí, mira, vas a tener que confesar el nombre de Cristo y nada más hacerlo, te van a cortar el pescuezo. Porque Satanás sabe quién es el santo. Sabe quién son santos. Por eso Jesús tiene que marcar a esos 144.000. ¡Chum! ¿Para qué? Para que Satanás no los mate. Y está en los 7 años que pasa la tribulación, ellos y otros más, porque ahí están luego hay varios personajes por ahí que aparecen después, que algunos se mueren, pero estos no. Estos 144.000 dice que les pone un sello y no puede tocarle Satanás. La muerte, no. Entonces, no estoy hablando de una película. Dan Suri, si quieres ver una película, Netflix, Amazon o cualquiera, ahí tienes un montón de películas. A ver, administradores, por favor, con este que quiere dar la nota. Entonces, no existe, no está. Con lo cual, los que nos acercamos en ese estudio, estábamos tranquilos. No está hablando de nosotros. En vez de estar viendo, ¡ay, lo que va a pasar! ¡Ay, cómo voy a salir de esto! El sello, la bestia, la no sé qué, la huida al desierto. Todo eso es distinto. Verlo desde arriba. Yo ni lo voy a ver. Vamos a estar en las bodas del Cordero. No lo va a ver. Entonces digo, bueno, quien quiera creer que está a mitad, aparte de que no tiene se come y quita del contexto muchos elementos y pone elementos para meter ahí, ¿verdad? El propósito es traer temor. En la prédica de esas personas que colocan la venida de Cristo en medio o al final del arrebatamiento, de la tribulación, es para traer temor.
Entonces, bueno, ¿quieren pensar eso? Son libres de pensarlo, no hay ningún problema. Bueno, pueden pensarlo. La verdad, uno no se salva por acertar si es antes, después o a mitad. Uno se salva por creer. La fe que trae de Dios te hace creer, no te resistes a eso y dices, sí, Jesucristo pagó por mí. Él es ahora mi Señor, mi Salvador. Nada de lo que yo haga puede sustituir eso. Al contrario, lo estorba. Todo, completamente, 100%, la salvación es por Él. Punto. Ahora, que Cristo viene antes. Ya te digo yo, cuando empezamos con el Apocalipsis, yo no tenía muy claro. No lo tenía claro. Yo digo, bueno, si viene antes, gloria a Dios. Si viene en medio, gloria a Dios. Y si viene al final, gloria a Dios, Dios me dará. Yo tenía esa certeza, Dios me dará la fuerza. Si viene a mitad o al final, Dios me dará la fuerza. Si muero en uno de los cataclismos que va a haber, pues ya está, me voy con el Señor. No tenía ningún problema. Ahora, ¿qué produjo el afirmar, el confirmar? Porque no es algo que nosotros fuéramos buscando. La palabra viene directamente sola. Mucha esperanza. Somos la novia. ¿Por qué el novio iba a hacer pasar a la novia un juicio que tiene que ver con los que le han negado, con los que no son? ¿Por qué vamos a tener? ¿Por qué tendría que hacernos, a ver, voy a probar a mi novia, a ver si resiste? Eso es amor. Quien piensa eso no sabe lo que es el amor de Cristo. No es el amor de Cristo. Bien, leo los dos textos y doy paso, ¿verdad?, a preguntas. Veo los dos textos que hay, que afirman dentro del Nuevo Testamento, sin entrar, digamos, en todo ese contexto del Apocalipsis. Uno está en Juan, es mismo Jesús hablando, ¿ok? Voy a abrir aquí la Biblia, un segundito. Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Y está en un contexto totalmente fuera de juicio. Está hablando a los creyentes, a los salvos, ¿verdad? Ya no está ni Judas aquí. No, ya no está hablando, ya Judas ya se ha ido a venderle a los... Entonces, está hablando a los creyentes y les está diciendo, me marcho, voy a preparar lugar, vengo a por vosotros. Esto es el efecto de las bodas. La boda, la primera parte de la boda judía se hace en casa de los padres de la novia. El novio da el compromiso, le pide la mano al padre, el padre acepta, él daba las zarras, el sello como diciendo, ya está hecho, vale, me voy a preparar el hogar y vengo a recoger a la novia. Así se hace en lo que es las bodas judías. No sé si seguirás haciéndose así, en aquella época era como se hacía. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo. Él nos sella con el sello del Espíritu Santo, nos da las arras. El Espíritu Santo nos confirma de que Él va a venir a por nosotros. Vale, ahora antes, después o al final, no lo dice aquí, ¿no? Pero tampoco dice que vayamos a tener que pasar, ¿verdad?, todas esas aflicciones. Vamos a ver el lunes, porque el lunes Pablo distingue lo que es la segunda venida a los tesalonicenses. Y ahí muestra, ¿verdad?, que hay una diferencia en el sentido de que tengo por aquí las notas del lunes y podríamos ver, un segundito, la diferencia entre
lo que es venir a por la iglesia, a lo que es el rapto, ¿verdad? A lo que es la segunda venida de Cristo. Dice que él habla, ¿no?, de que cuando venga en la segunda venida, viene como ladrón. Ahí no habla de que, porque iba a venir un ladrón y yo iba a estar pendiente de un ladrón. Yo estoy pendiente de mi Señor. El que está pendiente de su Señor, cuando venga, dice, gloria a Dios, he venido y... Pero madre mía, si anteriormente he tenido que pasar todo el juicio que hay en el mundo, dice, después de estas cosas seguían siguiendo a la bestia y... ¿Por qué voy a tener que seguir todo el juicio si yo ya estoy preparado para que venga? ¿Amén? Bueno, hay un montón de cosas. La lógica en la palabra, lo que pasa es que hay que leer la Biblia. Si no se lee la Biblia, si solo se escucha argumentación y lo que dice uno y dice otro, al final uno se... Pero si uno lee la Biblia trae la razón. Vamos a leer el segundo texto. El segundo texto está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Y es del 51 al 58. Y dice así Pablo a los corintios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte y el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esos serían los dos textos que complementarían fuera de, ya te digo, en el Apocalipsis no habla nada de rapto. En Apocalipsis no habla de nada de rapto. Ahora hay algunos efectos, ahora hay algunas cosas que muestran que cuando Juan sube al cielo, por esa puerta abierta que ve, hay elementos en la visión de Pablo, de Juan, que ya está la iglesia. Hay 24 ancianos. ¿Quién son esos 24 ancianos? Con coronas. Y en ese mismo texto dice que él ve cómo los ancianos tiran las coronas a los pies del Cordero, que es el que va a abrir, ¿verdad?, el libro con los sellos, los 7 sellos, el único que puede abrir los sellos. Anteriormente, en una de las iglesias, no me acuerdo cuál es, dice: he abierto una puerta. ¿No sería la puerta abierta por la que entró Juan? O sea, hay elementos, ¿verdad? Las bodas del Cordero están antes de que llegue Jesús. Entonces, ¿cómo es esto? Se producen las bodas del Cordero, viene Jesús, entonces ahí arrebata a la iglesia, pero no está en las bodas. O sea, hay elementos claros y definidos en Apocalipsis que muestran que la iglesia ya está. Cuando Pablo cruza esa puerta, la iglesia ya está ahí. Por eso, como es de los tiempos que han de venir, la revelación de lo que ha de venir, no tiene por qué Juan, en el libro de Apocalipsis, hablar de algo que claramente es visible en los textos que hemos visto. La iglesia se marcha antes de la tribulación. Ok, bueno, voy a parar hasta aquí.